¿Cómo están, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un segmento más de Cápsula Laboral. El día de hoy abordaremos un tema importantísimo que está en la actualidad. El tema de hoy es devolución del impuesto al IVA. Y para esta entrevista tenemos un gran invitado. Es el contador Patricio Mina. Patricio, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gusto saludarte y un gusto al público también que nos mira dentro de este gran evento. Claro que sí, claro que sí. Amigos y amigas, este tema pues ha sido muy controversial en la actualidad. Muchas personas lo desconocen, otras lo conocen, pero no a profundidad. Y es un gran enigma a veces para las personas que están en este ámbito. Patricio, por favor, ayúdenos. ¿Qué es y para qué sirve la devolución del IVA? Bueno, sí, es una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Verdad? Porque es un beneficio tributario que el Estado nos concede, ¿sí? A todas las personas, ¿no? Bueno, personas naturales, personas jurídicas que también tienen este beneficio. Y el Estado pues se hace presente, especialmente a estas personas vulnerables, ¿no? Que puedan recuperar este valor y utilizarlo pues en sus gastos personales, ¿no? Que nosotros lo podemos hacer o el Estado puede o quiere abordar esos gastos, ¿no? Y que no sea tanto para esas personas vulnerables. Claro, claro que sí. ¿Quiénes tienen derecho a esta devolución del IVA? Porque muchas personas piensan que todos tienen derecho al IVA. Ya saco una factura y digo, bueno, ahora sí ya voy a facturar y me cobran el IVA, entonces tengo derecho a mi devolución. ¿Quiénes tienen y quiénes no tienen este derecho? Sí, eso es muy importante, conocer quiénes tienen el derecho a este beneficio tributario, ¿no? En este caso, los que tienen derecho son las personas naturales y personas jurídicas. Dentro de las personas naturales, las que tienen derecho son los adultos mayores, las personas con discapacidad y los turistas. Y en Ok. cuanto a las sociedades, pues las sociedades legalmente legalizadas en el país, ¿sí? Y dentro de estos grupos, pues pueden ser los exportadores habituales, puede ser el turismo receptivo, devolución por retenciones no compensadas, ¿no? Entre otras, podemos Claro. encontrar hasta unas 19 formas o métodos en la ley de régimen que nos permite realizar esta devolución. Claro, claro que sí. ¿Cómo puedo hacer esta solicitud para la devolución? Porque si ya sé que me tienen que devolver el IVA, una persona de tercera edad, ya soy una persona de tercera edad, entonces quiero saber cómo me pueden devolver. ¿Qué solicitud tengo que hacer? ¿Dónde tengo que acudir? ¿Cómo es este trámite? Perfecto. Lo podemos hacer por tres vías. Podemos hacerlo por el canal presencial, que es Ok, en las ventanillas de las agencias del Servicio de Rentas Internas. ok. Podemos hacerlo de manera virtual por la plataforma del SRI y también podemos hacerlo de forma inmediata, ¿no? Eso es una forma no conocida, se conoce como devolución electrónica inmediata. Si por lo Ok. pronto hay ciertos contribuyentes que tienen o están, se puede decir, afiliados al SRI para hacer esta devolución electrónica Sí, instantánea. O sea, ya. cómo funciona esta devolución es mediante un código que se lo da automáticamente, la devolución es en ese momento. Ah, ya, perfecto. ¿Y qué monto me devuelven? Porque igual las personas de la tercera edad, pongamos un ejemplo, piensan que es una cantidad enorme como a veces una pensión que tienen que devolverme. ¿Cómo es la cantidad, el monto que se devuelve para las personas con tercera edad? ¿Es la misma para las de discapacidad o varía el monto? Hay diferencias, ¿no? Bueno, ya con el transcurso de los años la ley se ha ido modificando, se ha ido, sí se puede decir, teniendo unos límites en el transcurso de los años. Por ejemplo, ahora ya no es la misma la devolución con discapacidad que tercera edad, ¿no? Tienen sus diferentes aplicaciones. Ejemplo, o bueno, en ambos casos de lo que es discapacidad con tercera edad, la devolución es igual a los dos salarios básicos unificados, que en Ok, este momento es de $460, serían alrededor de $920. De ese correcto. valor sacamos el 15% la tarifa del IVA vigente, ¿sí? Y ese valor es el que nos va a reconocer. Por ejemplo, en este momento la tarifa actual de devolución es de $138 mensuales, Ah, que se lo ya, puede hacer. perfecto. En el caso de discapacidad existe una variante. ¿Cuál es esa Ujú, variante? Que esta depende del porcentaje de discapacidad que esté correcto. determinado por el Ministerio de Salud Pública dentro de su carnet de Ok. discapacidad. ¿Cuál es? Esta va desde el 30% al 100%. Este rango de devolución va desde un
percentil del 25%, ¿no? Del 35 del 30 al 45, 45 al 70, del 80. Y se devuelve desde el 60% en adelante, en función de esta tabla de discapacidad. ¿Sí? Entonces hay una marca una diferencia entre las dos partes. Claro, que sí. Esto siempre y cuando se respalde el porcentaje de la discapacidad. Correcto. ¿No es cierto? Depende de eso mucho el valor. Perfecto. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer la acreditación? Porque ha pasado, bueno, en la actualidad yo he visto casos que personas de la tercera edad me dicen, a los 5 meses me hicieron recién la devolución. ¿Por qué pasa este tiempo tan tardío? Anteriormente usted me mencionaba que era inmediato. ¿Varía mucho? ¿Por qué se demora en algunos muchos meses, en otros puede ser inmediato? ¿Cuál es la variante ahí? Sí, no, bueno, hay algunos factores, ¿no? Okay. Hay algunos factores. Bueno, empecemos por la parte de la devolución inmediata. Okay. En este caso, o en este punto, yo ya lo había mencionado, los establecimientos registrados, por ejemplo, tenemos a La Favorita, tenemos a Coral, entre otros de Santa María también, que están afiliados. Entonces, en ese momento, se presenta, se solicita el código de devolución y automáticamente no le cobran el IVA. ¿Sí? Esta es una devolución inmediata. No hay plazo. Entonces eso es importante. Ahora, si vamos ya sea por la vía física o electrónica, esta tiene un plazo de respuesta, que eso es 4 meses de respuesta. Dentro de los 4 meses, el SRI tiene la facultad para resolver esta devolución y el pago. Ahora, eso sí, como todos sabemos, el país está enfrentando problemas de caja fiscal. Entonces, por eso es lo que se ha detenido estos pagos. ¿Qué se ha hecho en función a eso? Bueno, hubo un incremento de IVA en marzo, que todos ya lo conocemos, del 15%. Tenemos el impuesto a la salida de divisas, que bajó los años anteriores, pero ahora volvió al 5%. Entonces, ha habido ciertos elementos tributarios que el Estado, mediante el Ministerio de Economía, han proporcionado para solventar estos pagos. Ahora sí, hay devoluciones represadas aún. Yo te puedo hablar por experiencia propia que he hecho estas devoluciones. Tengo una empresa que alrededor está a la devolución hace unos 6 meses atrás, pero todavía no está dentro del turno de la caja fiscal. Primero van las personas con vulnerabilidad, personas naturales, que son discapacidad y personas adultas mayores. Y luego pues vendrán las empresas, ¿no? Conforme la caja fiscal esté con mayor flujo de efectivo. Claro, porque esa también es un gran enigma de las personas de la tercera edad. Claro, varía mucho el tiempo. Me decían, pero es que ya ha pasado 5 meses y no me devuelven. Claro, varía muchísimo, ¿no? Sí. Y con las personas de discapacidad es lo mismo, ¿no es cierto? Depende del grado de vulnerabilidad. Sí. Perfecto. Si es una persona, un adulto mayor, y desea solicitar la devolución del IVA, pero tal vez ya no esté en condiciones de ir a hacer el papeleo o hacerlo por línea, ¿puede hacer algún apoderado? ¿Puede tal vez el hijo mayor o algún familiar puede ir a solicitar esto? ¿O solo es la persona, la dueña de la cuenta, que tiene que hacer este trámite? Sí, efectivamente. Lo puede hacer un apoderado responsable de la persona adulta mayor, ¿no? Si no está en las condiciones de firmar, pues debe haber algún elemento jurídico que le dé a esa persona la potestad de realizar esas actividades, ¿no? De igual forma sucede con las personas con la discapacidad. Tenemos los tutores, ¿no? Los sustitutos, que funcionan a la vez a la par como estas personas que ya no podrían, ¿no? Entonces la respuesta es sí. Cualquier persona, simplemente que sea alguien apoderado de confianza de la persona. Apoderado, claro. Debería estar en su situación legal, ¿no? De apoderado. Eso es importante. El sustituto también debe estar calificado mediante el MDT, Ministerio de Trabajo, o el MIES, ¿no? Entonces, es de esa parte que tiene que cumplir esos requisitos para poder ser esta persona, se puede decir, su ayuda para que pueda realizar esta devolución. Ya. Y si, volviendo un poquito al tema anterior, al del apoderado, si mi abuelito ya no tiene cuenta y yo soy la apoderada, ¿ese valor lo acreditan en mi cuenta o netamente tengo que abrir ya una cuenta específica para él y solo yo puedo hacer el trámite y el dinero va a la cuenta de él? Ya, esos son casos especiales que sí suceden, ¿no? Claro. Suceden en la actualidad y mucho. En realidad, mientras estés en este poder y tenga este poder legal de administrarlo, pues podrás depositarlo en tu cuenta en este caso y tú lo administrarás, ¿no? Siempre se debe de contar claro que en la parte moral, ética, que todo eso va a funcionar, ¿no? Que no se desvíen los fondos por ahí. Exactamente, porque esa es la importante
de la parte final o el asunto de esta devolución, pero se lo puede hacer, sí. Ah, ya, perfecto, sí. Tal vez no lo hagan, pero sí, pues se puede hacer. ¿Qué consecuencias nos puede traer a los contribuyentes estos retrasos que tiene el SRI? ¿Tengo alguna consecuencia? No, de tantos retrasos que a veces hacen en la devolución. Bueno, sí, ¿no? He escuchado muchos casos que muchas personas tienen en cuenta estos valores para subsistir, ¿no? Sí. Cuentan con esta devolución y hacen todo el proceso con la parte de facturación, la solicitud y esperan, ¿no? Que esos valores sean devueltos. Y eso les ocasiona también, ¿no? Dentro de sus finanzas personales, un déficit de caja, ¿no? De un déficit de efectivo. Claro que sí. ¿El Estado está tomando tal vez algunas medidas para acelerar esta devolución del SRI? ¿O cómo va un poquito ese proceso ahí? Sí, de hecho, como ya lo mencioné, el alza del IVA al 15%, el ISD, también que es superior al 5%, fue creado con esta necesidad de solventar toda esta carga fiscal, inclusive estas deudas tributarias, se puede decir, con el contribuyente, para poder completar estas deudas que tienen. Por ejemplo, el día de hoy ya sé que están igual con el tema de discapacidad y de adultos mayores. ¿Sí? Entonces va a ser en función de eso, ¿no? Y entre otras medidas económicas, ¿no? Tenemos los préstamos del Fondo Monetario Internacional y entre otras cosas que puede hacer el gobierno para solventar este déficit de caja. Claro. Muchas personas desconocen también de este tema y no reclaman la devolución del IVA. Ya sobre todo las personas adultas mayores, no conocen que tienen que recibir esta devolución y dejan ahí, jamás hacen el trámite. ¿Qué hace el Estado con este dinero? Porque debe ser mucho también que se queda ahí. Yo con mis familiares, mis abuelitos anteriormente, no lo sabían. Y se quedó ahí, nunca reclamaron, pero actualmente mis otras abuelitas ya saben, entonces con ellos sí se hizo el proceso para la devolución. Y así debe haber muchas personas que no lo saben, todo este tema de la devolución. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A dónde se va? O tal vez queda ahí y algún familiar que yo ya sé cómo puedo hacer, entonces voy y lo puedo retirar. O no, o ya se queda ahí. ¿Cómo es ese trámite? Correcto. Bueno, es una pregunta que puede tener una amplia Vamos a ampliar todo este ¿no? tema. Pero Claro sí es que importante, sí. ¿no? O sea, empezando porque el SRI cumple, o la Administración Tributaria y el gobierno cumplen con publicar la normativa, con publicar que esté al alcance de todos, ¿no? Pero bueno, lamentablemente nuestra cultura a veces no hace que entender tal vez estos términos muy técnicos del procedimiento que a veces lo toma un poco complejo, Sí. que hay que llenar ciertas solicitudes que deben de cumplir con ciertos aspectos normativos, una estructura. Entonces eso a veces le hace un poco complicado que la gente tal vez diga, bueno, es muy complicado, no lo quiero hacer, tal vez voy a incurrir en más gastos solicitando a un profesional, etcétera, etcétera. Entonces puede haber algunas, ¿no? Esa es una, ¿no? de las cosas que puede pasar. Pero sin embargo el Estado cumple. El Estado cumple con informar. Por experiencia puedo decirle que no es muy complicado, se lo puede hacer y es viable. Ahora, en cuanto con ese dinero, ¿no? Con ese dinero, pues el Estado siempre lo va a utilizar para sus gastos mientras no lo usen dentro del presupuesto fiscal, pues consideran un valor para las devoluciones y lo tienen que reservar, ¿no? Eso es parte del presupuesto del Estado. Claro que sí. Pero si ya no lo reclamo, si ya no reclamo un familiar, queda ahí ya, se pierde ya, ¿no? Hay un límite, es máximo de 5 años. En el IVA. Sí, perfecto. Tenemos de hasta 5 años atrás para poder recuperar o hacer cualquier tipo de solicitud. Pasado los 5 años, ya no lo puede hacer. Contando desde el día de hoy, no de hoy 5 años, puede ser mañana 5 años atrás. Exactamente. Ya, entonces de ahí sí es ya parte propiedad del Estado. Claro que sí. En el punto de las personas con discapacidad, me mencionaba que el valor va a variar, depende mucho el grado de discapacidad, ¿no es cierto? Y que también si no puedo ir yo a hacer el trámite, puedo mandar un apoderado. Esta tabla para saber el porcentaje de discapacidad, cuál es el valor que tengo que recibir, ¿dónde la puedo encontrar? ¿Es fácil encontrarla? Tal vez me ingreso a alguna página para saber el porcentaje o eso me lo define ya en el SRI. ¿Cómo me puedo manejar en ese tema? Porque ha pasado muchas personas, mamitas sobre todo, tienen a sus familiares
con discapacidad y desconocen mucho de este tema y solo le dicen, tiene un porcentaje por discapacidad. Sí, pero a veces las personas desconocen y dicen, pero ¿cuánto? ¿Cuánto es? Mi hijo tal vez tiene un 60% de discapacidad. ¿Cómo puedo saber esto? ¿Cuánto tengo que cobrar? Entonces, ¿hay alguna página o alguna tabla de los valores? Depende el porcentaje de discapacidad en el que yo pueda averiguar. De hecho, sí. Todo estos, o la tabla, ¿no? En sí, para el pago de devolución de IVA está publicada en la página del SRI. Sí, se encuentra, el acceso es sencillo, no es complicado y tiene dentro de la página, de la propia plataforma, tienen las guías para ir consultando. Es de conocimiento público. Cualquier persona puede acceder y consultarlo. Ya, sí. A veces parece muy fácil, como mencionaba, todo está ahí. Sí, pero muchas personas a veces lo toman como que un poquito complicado. Las personas adultas mayores que no se llevan muy bien con la tecnología, ha pasado y pasa porque tuve igual un caso muy cercano que decían, no, mucha tecnología, eso no, entonces dejamos ahí. Y eso se quedó ahí, o sea, ya nadie conoció el tema y se quedó ahí. Entonces, desde ese momento dijimos, no, o sea, hay que hacer un trámite. Entonces con mis otros familiares dijimos, no, hay que hacer el trámite, vamos a ver qué pasa. Y claro, nos dimos cuenta que, claro, tienen un valor ahí un poquito grandecito para las personas adultos mayores. Y como mencionamos anteriormente, también ese valor puede servir para sustentarse mensualmente. Ellos, pero muchos desconocen de este tema, ¿no? Y si tengo que hacerlo, ya, no me llevo con la tecnología. Ya, soy peleada con la tecnología. ¿Y dónde puedo acercarme a preguntar? Porque muchas personas también optan así, los adultos mayores son así, no, yo prefiero ir a caminar y ir a preguntar que meterme en el internet. ¿Dónde puedo acercarme? Correcto, sí, no, sucede mucho. Sí. Sucede mucho, en especial Sí. sí, con las personas que ya tienen ya su edad, sí, Sí. o sí, ya sus ciertas condiciones, ¿no? Es Sí. verdad, sucede mucho. Y bueno, en estos casos lo que se recomienda es acercarse a las ventanillas del SRI, acercarse con sus funcionarios y ellos sí le pueden explicar de todo el procedimiento, inclusive tienen guías, también por experiencia propia yo he visto, he podido ver de las personas que tienen ahí y les guían en todo el proceso. Les guían en todo el proceso, les ayuda incluso con la solicitud, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que llevar. Sí. Hay algunos casos que, bueno, puede ser un poco engorroso, puede ser el trámite por tantos papeles que deben llegar de manera física, pero es parte del procedimiento que no podemos saltarnos. Pero dentro de la administración tributaria, sus funcionarios pues están en la obligación de atender a estas personas para que puedan realizar esta devolución. Claro, es importantísimo, sí. Actualmente las personas adultas mayores que no se llevan con la tecnología en muchas ocasiones, claro, eso no es factible, ¿no es cierto? Entonces pueden acercarse a las ventanillas del SRI. Actualmente aquí en Quito, ¿en qué puntos está el SRI o cuáles son las ventanillas que podrían estar atendiendo en estos casos, en adultos mayores y en personas con discapacidad? Bueno, aquí en Quito tenemos las plataformas, tenemos la plataforma norte, la plataforma sur, tenemos otras agencias que están en norte, en la Manuel Córdoba Galarza, cerca de Tatex, tenemos también en la Amazonas y Carrión, también otras oficinas del SRI, que son entre las más importantes o más concurridas en donde se puede realizar estas consultas o solicitudes también, ¿no? Sí, mi pregunta fue porque yo hace tiempo quería hacer un trámite en el SRI, me acerqué a una ventanilla y me dijeron, no, tiene que ir a una matriz más grande. Entonces me enviaron pues a la plataforma que está en las Amazonas. Entonces, claro, por eso decía, claro, si es una persona adulta mayor, me acerco a una ventanilla, me dicen, no, aquí no, vaya a la siguiente. Claro, a veces es también eso un poquito y dicen, no, ya estoy de aquí para allá, no me ayudan. Entonces dejan ahí el proceso, porque ha pasado. Sí, suele pasar. En instituciones eso ha pasado. Tenemos que mejorar las instituciones en ese puntito. Es correcto. Patricio, ¿qué consejo nos puede dejar a las personas de tercera edad, a las personas con discapacidad? A los turistas también mencionaban, ¿no es cierto?, que les hacen la devolución del IVA. ¿Eso también es en ese momento? ¿O cómo es ese punto con ellos? Ya este es un punto también, bueno, no tan nuevo, pero ya lleva algún tiempo. Dentro de este proceso, ¿qué es lo que se hace? O sea, los turistas que ingresen y sean registrados de inmigración legalmente en el país. Legalmente, recalquemos. Exactamente. Y dentro de los 90 días, ¿no?, que les da y que tienen el plazo de hacer turismo en el país. Entonces, todas las facturas que ellos consuman aquí en el país, al momento de salir,
En el aeropuerto pues deben de registrar estas facturas en la aduana, inmigración, y luego llenar un formulario. Y luego de un plazo estimado, el mismo plazo de respuesta de 4 meses, el SRI emitirá una resolución vía correo electrónico y será depositado mediante tarjeta de crédito o en su tarjeta de crédito. Importantísimo. Ese punto no, realmente desconocía. Recalquemos, solo los turistas que están legalmente. Porque, claro, legalmente, dentro de los 90 días. Patricio, ¿qué consejo nos puede dejar a las personas o a familiares que tienen personas con tercera edad, con discapacidad, de este tema? Porque muchos igual desconocían. Tal vez yo tenía a mi abuelito y ahora viendo el programa sé que mi abuelito tiene que recibir esta devolución del SRI. Entonces, ¿qué consejo les puede dejar a las personas que nos están viendo? Bueno, yo que les puedo comentar es que ahora que ya conocemos de esta información, podemos difundirla. Correcto. Podemos difundirla y especialmente a estas personas que pueden gozar de este beneficio. Sí, para que estén informadas, también que no es un proceso complicado, hay que tener o realizar ciertos procesos, pero no es complicado. No es complicado, lo pueden difundir y de ser necesario, claro, tener la opinión tal vez de alguien profesional que conozca un poco del tema o también acercarse a los funcionarios que nos pueden ayudar y gozar de este beneficio. Claro. Con todas esas personas. Claro. Claro que sí, es el dinero de ellos, entonces tenemos que estar igual al pendiente. Si las personas que nos están mirando no saben quién nos puede ayudar, Patricio Mina, ¿a qué teléfono nos podemos contactar? Tal vez para una asesoría, algún apoyo en todo este tema, porque como digo, para muchos es nuevo esto y a veces llamar a alguien que no tengo mucha confianza, que no conoce mucho de este tema, a veces no me arriesgo y también dejo ahí. Entonces, Patricio, ¿a qué contacto nos podemos referir a usted? Listo, encantado y con mucho gusto de ayudarles. Mi número es el 0987 287800. Claro que sí, con muchísimo gusto pues le pueden escribir a Patricio Mina por algún consejo, algún asesoramiento y él gustoso estará solventando cualquier inquietud. Muchísimas gracias amigos y amigas por acompañarnos a un segmento más de Cápsula Laboral. La siguiente semana estaremos con un nuevo tema en todo este ámbito, trayendo igual puntos novedosos. Muchísimas gracias Patricio. Listo, muchísimas gracias Andrea y un gusto con todos. Gracias.